devs. En esta ocasión vamos a comenzar con la sección de usuario, donde estamos haciendo o haremos toda la lógica sobre login, registro, perfil y cierre de sesión. Todo eso verán cómo lo implementaremos en esta lógica, así que vamos a empezar directamente. Muy bien, entonces para ello vamos a ir a nuestra carpeta de controllers y aquí vamos a crear un archivo que se llame user.controller.js. Ese es el nombre que le vamos a dar. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Primero, en este archivo hay que traer todas las importaciones que necesitamos y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Esto lo puedes hacer de forma manual o luego lo puedes copiar, pero no quiero perder demasiado tiempo. Mira, ahora estamos teniendo ya todas las importaciones necesarias con las que vamos a trabajar. Recuerdan que en el anterior video les mostré todos los middlewares y todas las cosas que vamos a estar utilizando en este caso para este proyecto en general, para el ejemplo que vamos a hacer, donde teníamos middleware funciones que nos van a ayudar a validar la información que necesitamos con las librerías adicionales que estamos utilizando, JSON Web Token e incluso Bcrypt. Bien, entonces como ven por acá ya lo estamos importando, tanto Bcrypt que ya lo instalamos anteriormente, igual JSON Web Token y las otras librerías que utilizamos. Por ejemplo, este es un middleware que estábamos usando y también el token secret que igual les expliqué cuál era más o menos la funcionalidad que suele seguir JSON Web Token o que se suele utilizar aquí. Bien. Entonces, ahora que ya tenemos todo importado para no tener que estar haciéndolo a la larga porque esto es algo que necesitamos, vamos a empezar con la función. Aquí van a ser varias funciones, una es para registro, otra para login, una para mostrar el perfil del usuario para que si alguien ha iniciado sesión con la validación que vamos a hacer haciendo protección de ruta, vamos a poder visualizar quién ha iniciado sesión y quién no, y sobre todo nos va a devolver una información para que nosotros sepamos qué usuario es. Esto usualmente se suele utilizar así en las aplicaciones, ya sea especialmente para mandarlo al frontend, ¿no? Para mostrar los datos de un usuario excepto su password y más. Entonces nosotros vamos a hacer esa lógica, pero primero vamos a empezar con la de register, ya que register es la importante porque luego probaremos primero con esa, porque si no, no hay manera de poder ingresar a un usuario, ¿va? Entonces empecemos con ella. Para esto vamos a escribir la estructura normal, la nomenclatura que se sigue con respecto al tema de la sintaxis, perdón, donde vamos a decirle export cons y esto se va a llamar register, o también si no quieren utilizar Spanglish como he estado utilizando, ya ustedes lo manejarán mejor, pueden decirle a registro, ¿no? Para que lo vean de esa forma. Aquí vamos a hacer un arrow function, aquí pues vamos a decirle también que sea async, decirle que sea síncrono, ¿bien? Para utilizar una función asíncrona, y acá como siempre vamos a recibir un request y vamos a recibir un response. Bueno, en este caso vamos a dar una respuesta, ¿no? El request que va a venir desde el body, todo lo que vamos a recibir por allí y la respuesta que se va a utilizar. En este caso vamos a utilizar esto porque va a ser muy similar, vamos a copiar, vamos a pegar para poder hacer el login, pero en este caso aquí vamos a colocarle login de esta manera, ¿bien? Login, loguear, de la forma en la que quieras lo puedes colocar. Bien, entonces vean que acá estoy utilizando en Spanglish nuevamente, lo siento, es una mala costumbre, pero al final esta es la forma en la que vamos a utilizar el esqueleto. Bien, pero eso no quiere decir que sea la lógica completa. Ahora vamos a desarrollar la de registro. Bien, entonces para poder hacer el tema de registro, ¿qué vamos a necesitar? Pues de cliente van a enviarnos como siempre, o cuando nosotros pongamos un formulario muy sencillo, lo que va a venir desde el cliente, desde el frontend, es la información de un username, un email y un password. Eso suele ser lo más normal al utilizar una especie de autenticación, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a utilizar eso mismo, pero vamos a hacer una destructuración. Vamos a decirle que lo que vamos a querer va a ser el username, va a ser el email y también va a ser importante el password. Esto lo vamos a traer desde donde, desde el request.body. ¿Por qué? Porque esto va a venir directamente desde el body. De lo que recibamos, de todo ello, de la request, vamos a obtener esto y lo va a destructurar en cada una de estas variables, ¿no? Esta es hacer una destructuración típica de JavaScript. Así funciona tal cual. Luego, una vez que hayamos recibido todos estos parámetros o esta información, vamos a hacer un try catch para poder hacer un manejo de errores en base a lo que vamos a necesitar para esta lógica de register. Pero aquí te quiero explicar cómo vamos a hacer la lógica o cómo vamos pensándola especialmente en este punto. Primero, debemos de imaginarnos que en register no podemos simplemente dejar que cualquiera se registre así porque sí. ¿Por qué? Porque puede existir que ya un correo está
prácticamente registrado en nuestra base de datos y no podemos permitir que los correos se repitan. Ustedes sabrán que en cualquier plataforma que utilicen no te permite poder utilizar un correo repetido. Incluso el mismo Gmail funciona así, ¿cierto? Si ya está utilizado no te va a permitir poner el mismo nombre. Entonces nosotros tenemos que hacer una lógica parecida. Además, recuerda que cuando estábamos aquí en los model, especialmente en el user model, vean que cuando nosotros utilizamos el email le dijimos que iba a ser un required, pero no solo eso, también le vamos a decir que iba a ser unique, es decir, que iba a ser único. Por esa razón no puede repetirse. Para ello tenemos que hacer esa lógica porque no se hace de forma automática. Esto lo que va a permitir es que Mongoose con MongoDB diga, ok, no te voy a permitir guardar porque sí hay algo repetido, pero solo nos va a lanzar errores, no va a validar, no va a hacer ninguna lógica por nosotros automáticamente. Tenemos que hacerlo nosotros. Entonces para ello vamos a hacer lo siguiente. Primero lo que vamos a hacer es buscar un usuario. Vamos a decirle const user found. Bien, así vamos a llamarle user found, o bueno, nuevamente esto ya dependerá de ti, pero podemos decirle usuario encontrado. Esto para que lo entiendas quizás un poquito mejor si es que no tienes mucha familiaridad con esto, pero aquí vamos a decirle usuario encontrado. Vamos a hacer una wait porque vamos a hacer una petición y vamos a traer al modelo de user. Para eso es que lo estamos trayendo por acá el modelo, recuerda bien, porque por eso vamos a acceder directamente con el modelo que ya creamos en base a ese esquema, y esto va a ayudar con el ORM de Mongoose para traerlo, instanciarlo y ayudarnos en las búsquedas de la forma en que ya les expliqué anteriormente, ¿va? Entonces vamos a decirle user.find. Bueno, acá no me aparece el autocompletado porque lo escribí mal. Aquí. Entonces podemos decirle find by ID, pero en este caso vamos a decirle find one para que nos encuentre uno solo, porque eso es lo que nos interesa. Y acá vamos a pasarle prácticamente el email, porque el email dijimos que iba a ser el único. Entonces con esto lo que va a hacer es buscar dentro de toda nuestra colección de user y va a buscar un documento el cual tenga ese email, y de esa forma lo guarde en esta variable para que nosotros podamos hacer una validación. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros encontramos al usuario encontrado, bueno, en este caso está tardando un poquito, esto es porque estoy utilizando varias cosas, no se preocupen, a ustedes no les va a pasar. Y bien, ¿qué pasa si es que encuentra el usuario encontrado? Bueno, lo que va a hacer es retornar pues un error. Entonces lo que va a retornar es un res status. Bien, en este caso vamos a darle un status 400.json. Bueno, .json. Bien, y aquí en el JSON vamos a decirle que esto sea como un arreglo para que esto luego se pueda mapear, y vamos a decirle el email ya está en uso. Entonces de esta forma vamos a responder hacia el cliente para que cuando dé el error no solamente diga ok, hay un error, no, o hay un error interno en el servidor, sino que nos diga o dé una, digamos, respuesta clara al frontend, al cliente, qué es lo que está sucediendo. Pero en otro caso, si es que el usuario no se encuentra repetido, lo que vamos a hacer es, bueno, hashear primero la password que ya les había dicho anteriormente. Entonces vamos a decirle a este password hash, sí. Y en este vamos a hacer también una wait porque se va a tratar de una petición asíncrona, pero aquí vamos a utilizar la librería de bcrypt. Bien, como ven ya nos está ayudando incluso el autocompletado, ven que se remarca por la parte de arriba, y aquí en bcrypt vamos a decirle que haga un hash. Bien, vieron que salieron varios métodos, ¿cierto? Esto es porque la librería de bcrypt es bastante grande y se puede hacer diferentes cosas. Esto quizás sea lo más básico, y si tú te dedicas 100% a backend, probablemente tengas que aprender más sobre estas librerías. Entonces acá vamos a decirle que lo que va a hashear va a ser la password, prácticamente lo que nos viene por request, y además vamos a decirle que tenga 10 caracteres para su hasheo. Usualmente es lo que normalmente se usa, pero ya tú puedes utilizar más, menos, eso dependerá de ti y obviamente de lo que estés haciendo. En este caso es algo más normal. Luego vamos a crear otra constante para poder utilizar y hacer algo con respecto a eso para asignar las cosas. Entonces para esto vamos a decirle que vamos a crear un nuevo usuario. Bien. Bueno, vamos a escribirlo bien, nuevo usuario. Y este nuevo usuario lo que va a hacer es como que una especie de guardar en una nueva variable todo lo que estamos haciendo ahora para luego recién almacenarlo en nuestra base de datos, en nuestra colección de usuarios. Entonces aquí ¿cómo lo utilizamos? Le decimos que va a ser un new user. Bien, este new user nuevamente lo que estamos haciendo es como, para que lo entiendan quizás, una instancia de nuestro modelo de user, como ya les expliqué antes. Entonces le estamos diciendo ok, vas a crear un nuevo usuario, es decir, vas a tener un nuevo documento con el cual vas a crear lo siguiente, y va a tener los siguientes campos. Uno va a ser el username. Bien,
El username no le estamos colocando otro nombre porque lo importante para que esto funcione no es solamente que tengamos esto por acá con este nombre, sino que significa que desde fuera, desde frontend en el cliente, nos está enviando exactamente el mismo parámetro, es decir, nos está enviando exactamente los mismos campos para que haga una especie de binding, ¿bien? Algo que quizás ustedes habrán visto en frontend. Esto es muy usual, cosas como no solamente Laravel, incluso Angular y otros framework más, e incluso algunas librerías. El mismo React a veces funciona con su DOM virtual, pero se suele utilizar mucho el tema del binding, el bindeo. Incluso también utilizando C# en Visual Studio pueden utilizar eso mismo también, utilizando un binding. De hecho, en el controlador suelen utilizarlo de esa forma para que así se reconozca y directamente se pueda colocar de manera más rápida. Obviamente, si ustedes le ponen otro nombre por fuera, esto no lo va a detectar, entonces no va a entender qué es lo que estás pidiendo que destructure. Por eso es importante que tenga el mismo nombre que nosotros estamos destructurando aquí, es el que nos están enviando por cliente. Deben ser el mismo para que esto que vamos a hacer acá funcione. Se los dejo simplemente como una aclaración si es que alguno de ustedes no sabía. Luego vamos a utilizar el email. Bien. Y también vamos a asignar la password. En este caso vamos a escribir bien. ¿Ven? Vamos a asignarle una password en base a este de acá, pero lo que pasa es que, si ustedes recordarán, el password que nos viene no está hasheado, simplemente es un string que nos está dando el usuario. Para ello tenemos que decirle ok, pero dentro de password lo que yo necesito que almacene va a ser password hash, ok, porque de esta forma yo entonces te estoy pasando la contraseña ya con el hash y no la contraseña que es el puro string, porque si no entonces puede haber problemas luego de seguridad y cualquiera que acceda a la base de datos va a poder ver la contraseña y poder entrar a ver lo que quiera, ok, y eso no puede suceder. Así que con esto ya estamos creando un objeto con toda esta información. Luego lo que voy a hacer es que aquí te voy a comentar un poquito y te voy a decir que esta lógica es para guardar este documento en la base de datos. Bien, y esto lo que va a hacer es guardarlo en la base de datos. ¿Con qué? Con esta simple línea de código. Vamos a decirle const, en este caso vamos a decirle usuario guardado. Bien, yo sé que suele ser un poquito más largo porque lo estamos escribiendo más en español para que tú lo puedas entender un poco más, si es que no tienes mucha familiaridad con el inglés o con el Spanglish, que a veces me arrasa por completo. Vamos a hacer el save y aquí vamos a decirle ok, usuario guardado, bien, o en este caso nuevo usuario, porque nuevo usuario es donde estamos guardando prácticamente el objeto con toda la información de ahora, y vamos a decirle .save. De esta manera, como es un método, se lo damos de esta forma, y ya con esto es que recién se ejecuta el tema del guardado en la base de datos. Así que muy importante, es con este .save donde nosotros ya estamos enviando y diciéndole que vamos a guardarlo. Anteriormente solamente estábamos creando un objeto con todos los parámetros necesarios, ¿va? Con el cuerpo que iba a tener. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues para poder hacer esto también necesitamos crear un token. ¿Por qué? Porque al momento de hacer el registro, la lógica que va es que una vez que se guarde el usuario, necesitamos crear un token. ¿Para qué? Para que con este token se pueda hacer las validaciones de la sesión, y de esta manera el mismo backend pueda de alguna manera hacer comparaciones de que el token que se está generando es de aquí mismo, y sobre todo que ese token lo pueda compartir al frontend, en este caso en algún navegador, y pueda guardar ahí y setear ahí en una cookie nuestro token para que posteriormente pueda hacer verificaciones y validaciones como lo necesite, la cantidad de veces que sea necesaria. Entonces para ello vamos a utilizar una herramienta que tiene el mismo Express, que por eso ya lo habíamos configurado anteriormente aquí. Bien, entonces acá vamos a utilizar precisamente eso de Express para que setee una cookie automáticamente por nosotros al momento de que se genera el token. Eso es lo que vamos a realizar. Vamos a crear una constante que se llame token, y luego acá vamos a decirle await, bueno, perdón, estoy escribiendo bastante mal, await, y vamos a llamar a create access token. Recuerda que lo estamos importando por acá. Este es nuestro middleware de create access token. De hecho, si le damos
clic ahí, vamos a ver cuál es la lógica. Recuerden que ya le había aplicado esta lógica en base a lo que estábamos realizando, bien, que prácticamente era algo auxiliar para que se pueda crear el token. Bien, esto ya se los expliqué anteriormente, pero ahora vean que lo estamos poniendo en uso precisamente para ello, para poder estar descomponiéndolo en diferentes archivos y módulos y no tenerlo todo dentro de uno mismo, porque la lógica o el código sería demasiado ilegible y sería a lo mejor muy sucio, ¿ok? Entonces de esta forma ya estamos llamando a ese middleware, esa función, y luego al token lo que vamos a hacer es pasarle nuestro ID, ya que usualmente es el ID el parámetro más importante para reconocimiento de los usuarios. Así que en base a eso vamos a decirle, y aquí vamos a decirle, ok, mira, de usuario guardado, el que acabas de guardar, quiero que ese utilices el punto subguión ID. Bien, bueno, en este caso es punto subguión ID, así, de esta forma. Bueno, esto se achicó, ahora sí. Entonces esto le estamos diciendo para qué, para que lo guarde dentro del token y de esta manera se genere el token en base a nuestro ID, que eso es lo que usualmente se hace. Entonces luego de esto lo que haremos será crear una cookie, bien, en el navegador o en el cliente, en el navegador o el cliente con Express. Bien, esto ya viene directamente, es una función que tiene Express, y aquí vamos a decirle res.cookie, bien, para que responda y lo guarde en una cookie donde prácticamente nuestra variable o nuestra cookie se va a llamar prácticamente token, y además lo que va a pasarle prácticamente es el token, es decir, el token que nosotros estamos generando acá con el ID se lo va a pasar como res.cookie al navegador. Entonces en una variable, por así llamarlo, se va a llamar token, y en esto va a guardar el token que se está generando desde nuestro propio backend con todo lo que estamos utilizando en las librerías. Ya luego, para finalizar, simplemente vamos a decirle ok, vamos a respuesta al cliente, ¿no? O vamos a responder al cliente. Y en este caso aquí simplemente hacemos un res.json, bien, y vamos a responder como si tratase de un objeto, porque al final de cuentas se tratan de objetos JSON. Entonces vamos a decirle ok, vamos a devolver un email, el cual se va a tratar de el usuario guardado, bien, no a ver, usuario guardado, bien, usuario guardado punto, porque ese es el que acabamos de guardar en la base de datos, usuario guardado punto, vamos a decirle email, ¿no? Porque ese es uno de los que él tiene. Luego vamos a decirle también que en la respuesta, además del email, queremos ver, por ejemplo, el username, ¿no? Su username. Entonces vamos a decirle usuario guardado, en este caso me tarda un poquito, pero aquí está, el username, ahí está, username. Y también podemos decirle incluso que nos llegue a mostrar el ID si es necesario, ¿no? Pero en este caso, solo como se trata de un ejemplo, en realidad no sería tan necesario verlo el ID en este caso, pero como lo estamos manejando como un ejemplo para poder hacer esto, ustedes lo pueden enviar. Esto ya va a depender de los requerimientos que ustedes tengan y cómo quieren hacer, ¿ok? Y ya con esto estaría. Ahora vamos a cachear primero también el error. El error es importante. Entonces, si es que llega a existir algún error, vamos a responder un res status, vamos a decirle 500 porque no se pudo hacer el register, y vamos a decirle, mira, va a ser un JSON, y en este JSON vamos a también mandar, no sé, podemos enviar acá un mensaje descriptivo, o en lugar de poder enviarlo de esta forma, podemos decirle, mira, vas a hacer también un arreglo, pero vas a enviar el error.message, o sea, lo vas a enviar como un punto message, bien, para que aparezca como los usuales mensajes de error en consola, y podés ver cuáles son los parámetros que te da para decirte qué fue lo que sucedió mal. Que esto en realidad no es que sucedió mal, sino que si esto en el catch detecta que hubo un error, probablemente sea que no se hizo la conexión con el backend, con el endpoint, con la REST API, y pasó algo ahí, ¿no? Especialmente al momento de hacer la petición, y esto va a lanzar el error. Entonces para nosotros es mejor tener que verlo, porque así vamos a entenderlo. Entonces con esto le damos a guardar y listo. Con esto ya tendríamos el tema del register, del registro de los usuarios. Ya vieron, esta es toda la lógica que estamos utilizando, y también estamos manejando otros middlewares, otras funciones para precisamente hacer esas validaciones y quede un poquito más limpio, modularizándolo cada uno para cada una de sus funciones que debe de cumplir. Ok, así que hasta aquí voy a dejar este video. Yo sé que me tardé bastante, que quizá lo pude haber hecho más rápido, pero quería que ustedes vayan entendiendo que estábamos haciendo línea tras línea de código, ya que lo que me interesa es que lo puedan entender. Luego ustedes van a tener el repositorio si quieren copiar y pegarlo, si quieren escribirlo, typearlo, o quieren, no sé, a lo mejor experimentar un poco.
pueden hacerlo sin problema, ¿va? Pero de todas formas lo que me interesa es que te quede claro de cómo funciona la lógica que se hace en este punto. Así que sin más, nos vemos en el próximo video. Y no te olvides que también va a estar dentro del nuevo commit en el repositorio.